Hermanos y amigos, nosotros todos estamos de acuerdo en que nosotros vivimos en tiempos difíciles y específicamente esos tiempos son muy difíciles para los cristianos. ¿No es cierto eso? Los tiempos de ahora en los cuales vivimos es así. Pero eso no es nuevo. Tiempos difíciles no son nuevos. Daniel y sus amigos vivían en un ambiente hostil en el que la lealtad de ellos hacia Dios fue probada grandemente. Su presencia, donde ellos estaban en Babilonia, sirviendo en la corte del rey, entre un pueblo primeramente extranjero, pero no solamente extranjero, sino que eran hostiles hacia Dios, hacia el Dios de los judíos, es una imagen, lo que nosotros vemos aquí, de lo que significa para el creyente, para el cristiano verdadero de todo el mundo, incluyendo República Dominicana, vivir en ambientes igualmente hostiles o que se oponen a Dios. Así como el pueblo de Dios fue esparcido, así como el pueblo de Dios fue dispersado de la tierra prometida en el tiempo de Daniel, los creyentes de hoy están siendo o son o están esparcidos por todo el mundo. A menudo ellos son superados en número y viven entre grupos de personas que le presentan a ellos oposición por causa de su fe. Y el libro de Daniel es un libro muy alentador para nosotros y muy retador al mismo tiempo, ya que nos ofrece un retrato, una imagen de cómo puede ser vista esta fidelidad en tales situaciones, en tiempos difíciles. Nos recuerda que la fidelidad de Dios, o dicho de otra manera, que la fidelidad nuestra a Dios es nuestro deber gozoso, sin importar lo que pueda venir como resultado a eso. Pero también el libro de Daniel nos recuerda, como vamos a ver hoy, que Dios da gracia en medio de tales situaciones difíciles. Y quiero que me acompañen a Daniel capítulo 1, que es el capítulo que vamos a estar estudiando. Vamos a ir leyéndolo y vamos a ir comentando acerca de lo que Dios tiene para nosotros en este capítulo. Y Daniel capítulo 1 comienza su relato de la siguiente manera. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá. Las primeras líneas del capítulo 1, versículo 1 de Daniel comienzan así. Y Joacim, tal como se leyó en la lectura, fue anteriormente llamado Eliaquim. Él fue hijo del rey Josías, un rey que fue bueno ante los ojos de Dios. Y él fue dejado en el trono por Faraón Necao después de que este último se llevara cautivo a su hermano. Joacim hizo, como se nos relata la palabra de Dios, lo malo ante los ojos de Dios. No fue como su padre, sino que hizo lo contrario a su padre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nosotros vemos que Dios mandó profetas, sus mensajeros, que hablaran contra él y contra el pueblo, pero con un propósito en específico. El propósito que Dios tenía al mandar esos profetas y al mandar ese mensaje es que tanto el rey como la nación se arrepintieran de sus pecados y así entonces fueran perdonados por Dios. Pero tristemente no lo hicieron así, no hicieron caso. Como dijo la lectura de hoy, en vez de hacerles caso, lo que hicieron fue burlarse de los mensajeros. Muy parecido a lo que nosotros vivimos hoy en día. Este rey, entonces, trató de deshacerse de los mensajeros de Dios y de la palabra de Dios en vez de él deshacerse de su pecado. Él hizo como aquel que se ve frente al espejo y al ver algún sucio que tiene en su cara, se deshace del espejo en vez de ir a lavarse la cara. Como si el problema fuera el espejo y no el sucio que está en su cara. Así hizo este rey. Y así hacen muchas personas hoy en día cuando odian a los cristianos, cuando odian a aquellas personas que le dicen la verdad en vez de ellos recibir el mensaje y cambiar. Nabucodonosor venció a Necao y hace entonces que este rey Joacim le pague un tributo. Y el rey Joacim
pagó por años ese tributo, pero después se rebeló, nos dice la Biblia. Entonces viene Dios, quien es fiel, y nosotros lo vemos aquí ilustrado. Y Dios que es fiel no tan solo a sus promesas de bien, sino también que Dios es fiel a sus amenazas. Y Dios, ese Dios que había mandado profetas, ese Dios que había dado oportunidad, porque Él es compasivo. Entonces, como no hicieron caso, mandó a Nabucodonosor. Y es así que sigue diciendo el versículo 1 y 2 de Daniel capítulo 1. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Dicho de otra manera, la rodeó. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar. El antiguo nombre, este Sinar es el antiguo nombre hebreo para Babilonia, según nosotros vemos en Génesis capítulo 11, versículo 2. Entonces el rey trae los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, dice el versículo. Colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y el hecho de que Nabucodonosor haya tomado los utensilios de la casa de Dios y los colocara en la casa del tesoro de su Dios, parecería una victoria de los dioses falsos de Babilonia sobre el Dios verdadero de Israel. Porque si Nabucodonosor, que era un rey pagano, y Babilonia, que tenía muchos dioses, van a donde este pueblo que dice tener el único Dios verdadero y los vencen y traen entonces parte de los utensilios a la casa de el tesoro de los dioses de Babilonia o del Dios. Entonces parecería como que los dioses de Babilonia vencieron al Dios de Israel. Pero, oh Nabucodonosor, tú, rey, sitiaste a Jerusalén, y tú, rey, llevaste a los judíos a Jerusalén, pero tal vez lo que tú no sabías es que tú estabas haciendo exactamente lo que Dios había planeado que hicieras, para disciplinar a su pueblo debido a su pecado. Oh rey Nabucodonosor, tú no puedes escapar del control de Dios. El templo de Dios fue destruido, pero el Dios de ese templo sigue vivo. Él fue quien entregó en tus manos a Joacín. Después Él fue quien puso a Daniel en gracia, como dice el versículo más adelante. Y Él fue también quien le dio a los muchachos conocimiento e inteligencia. Ese Dios sigue vivo y sin ningún daño. Tú llevaste parte de los utensilios de la casa de Dios a Babilonia, pero déjame decirte, rey Nabucodonosor, que tú no llevaste cautivo a Dios, no. Más bien, fue Dios quien voluntariamente fue a Babilonia. Y Él fue voluntariamente a Babilonia a demostrar allí, en una tierra pagana, que Él es el Dios verdadero. Tú puedes intentar el no permitirle a ese Dios de Israel el ser rey, pero este Dios de Israel se va y se impone. Y una referencia a los más jóvenes: a diferencia de Thanos, este Dios de Israel es verdaderamente inevitable. Él nunca pierde. A Él nadie le quita su corona. Él nunca deja su trono. Y los gobernantes de este mundo deberían pensarlo 2 y 3 veces si quieren tener a ese Dios al cual nosotros servimos, del cual se describe en la Biblia, si quieren ellos tener a ese Dios como su enemigo. Sigue diciendo el versículo 3. Y dijo el rey a
a Aspenaz, jefe de los eunucos. Un oficial, cuando se habla aquí de eunucos, es un oficial generalmente a cargo del dormitorio del rey. Muchas veces cuando nosotros pensamos en eunucos, hablamos o nos imaginamos personas que estaban castradas, pero no necesariamente. Este era un oficial de alto rango para Nabucodonosor. Y dice el versículo que le pidió el rey al jefe de los eunucos que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos. Eso dice el versículo 4, muchachos. Y la palabra hebrea que se utiliza aquí para muchachos abarca un infante indefenso hasta un joven que es capaz de defenderse por sí mismo. Los comentaristas piensan que Daniel tenía aquí entre 14 y 18 años de edad. Entre 14 y 18 años de edad. ¿Escuchaste eso, joven, que te encuentras entre esa edad? Entre 14 y 18 años de edad. Eso significa que tú también puedes hacer las cosas que nosotros veremos más adelante que hizo Daniel y sus amigos con la ayuda y por la gracia de Dios. A veces se dice que somos jóvenes y eso nos impide hacer cosas. Pero aquí tenemos a 4 jóvenes que por la gracia de Dios hicieron lo que humanamente es imposible. Y sigue diciendo el versículo 4, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y nuevamente nosotros aquí vemos cómo este Dios del cual nosotros estamos hablando es fiel tanto a sus promesas como a sus amenazas. ¿Por qué yo digo eso? Porque en 2 de Reyes 20, 17 y 18, Dios había dicho lo siguiente, y vemos cómo aquí, con esto que hizo Nabucodonosor, se cumple. He aquí vienen días, eso dice 2 de Reyes 20, 17 y 18, en el que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y así pasó, exactamente así pasó, porque Dios es fiel a sus palabras. Nabucodonosor mandó a traer a los hijos de Israel a personas, o de los hijos de Israel, esas personas que él trajo, fueron un grupo de personas que cumplían los siguientes requisitos. En primer lugar, el requisito que mandó el rey fue que eran de la familia real o del linaje real, dicho de otra manera, de la tribu de Judá, tribu de la cual vino el rey David y tribu por la cual vendría en un futuro el Mesías, Cristo Jesús. El segundo requisito que el rey le dio es que deberían ser jóvenes. El tercer requisito es que ellos deberían tener o no tener discapacidad alguna o defecto alguno en su cuerpo, no debían tenerlo. En cuarto o en siguiente lugar, ya perdí la cuenta, pero el siguiente es que debían ser hermosos, debían ser lindos. Y en último lugar, dice que deberían ser inteligentes. Así que el rey manda a buscar a este grupo selecto de personas de entre los cautivos. ¿Para qué? ¿Para qué el rey de Babilonia los mandó a buscar? Sigue diciendo el versículo 4, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Los caldeos son los babilonios. Y les enseñó el rey, o les señaló el rey, la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Cuando nosotros leemos esto, lo que decimos es wow, parece muy atractivo esta oferta, ¿no es cierto? Porque eso parece darles
una beca completa a un grupo de jóvenes para estudiar en una universidad importante del extranjero. Parece eso. Y no solamente eso, sino que también parece que mientras ellos están estudiando, ellos podían tener la seguridad de que iban a tener un trabajo garantizado en el gobierno después de su graduación. Y como si todo eso fuera poco, para los que les gusta esta parte, con comida incluida. Y no cualquier comida, comida de los reyes. Y uno diría, wow, nada mal, ¿verdad? ¿Qué hay de malo en eso? Eso cualquier joven querría aplicar por una beca así. Pero vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 6, entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Beltsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. Y hermanos y amigos, lo que acabó de pasar aquí fue más que un cambio de nombres lindos a nombres feos. Esos nuevos nombres que le dieron tampoco eran una transliteración a la lengua de los caldeos, de los nombres que ellos tenían que eran nombres hebreos. Ninguna de esas cosas fue lo que pasó aquí cuando le cambiaron los nombres. Los nuevos nombres que les pusieron a estos jóvenes eran nombres de dioses babilonios. Nombres de dioses babilonios. Y si todavía tú no entiendes qué es lo que está pasando aquí, déjame traducirte qué significan los nombres que ellos tenían y los nombres a los cuales ellos fueron cambiados o los nombres que le pusieron, para ver si entendemos un poquito qué es lo que está sucediendo aquí. A Daniel, que significa el nombre en hebreo Dios es mi juez, le pusieron Beltasar, que significa Bel protege al rey. Ananías, que significa Dios es misericordioso, le pusieron por nombre Sadrach, que significa mandato de Aku. Todos esos son dioses de los babilonios. A Misael, que significa ¿quién es como Dios?, le pusieron por nombre Mesac, que significa ¿quién es como Aku? Y a Azarías, que significa el Señor es mi ayuda, le pusieron por nombre Abed-nego, que significa siervo de Nego. Así que hermanos y amigos, entendamos algo. Aquí no se están hablando de simplemente, como yo decía ahorita, de una beca, todo muy lindo. No, aquí está pasando algo mucho más serio. Tenemos una nueva tierra, tenemos un nuevo idioma, tenemos nuevos alimentos, tenemos nuevas ideologías, tenemos nuevos nombres. Lo que estaban tratando de hacer los babilonios con estos jóvenes era lavarles el cerebro. Lo que estaban tratando de hacer los babilonios con estos jóvenes era convertirlos de su religión que ellos tenían a la religión de los babilonios. Y recordemos que esos dioses babilonios, como Dios va a demostrar más adelante, eran dioses falsos en comparación con el Dios de Israel. Es decir, que ellos estaban tratando de convertir a aquellos que tenían el Dios verdadero en personas que creyeran en dioses falsos. Y ahora nosotros entendemos un poquito mejor por qué el rey mandó a buscar, no a cualquier persona, sino que mandó a buscar jóvenes para eso. Porque los jóvenes son más fáciles de influenciar. A los jóvenes nosotros le podemos cambiar, le podemos lavar la mente para que el futuro sea diferente. Y es cierto, hermanos, que no todo lo que los babilonios le enseñaron a ellos era opuesto a Dios. No podemos decir que las letras y la lengua de los caldeos que ellos aprendieron estaban mal, no. Pero no es descabellado pensar que en la crianza que ellos iban a recibir por 3 años completos, habían cosas sin duda que eran opuestas a Dios. Y el propósito de ellos era cambiarlos a ellos de la religión que ellos habían recibido, aprendido
se habían convencido en Israel a la religión de los babilonios. Y hermanos y amigos, eso sigue pasando hoy en día. Eso sigue pasando hoy en día en el mundo en el cual nosotros vivimos. Sigue pasando hoy en día con las películas que Hollywood está produciendo. Sigue pasando hoy en día con las series que Netflix está lanzando. Sigue pasando hoy en día con los videos de YouTube que se están publicando. Sigue pasando hoy en día con las letras de las canciones que se están escribiendo. Sigue pasando hoy en día con las series para niños que Disney Channel está transmitiendo. Sigue pasando hoy en día cuando los gobiernos legalizan cosas que eran inmorales hace años atrás. Eso que pasó Daniel y sus amigos sigue pasando hoy en día. Y los padres, aquellos que tienen hijos, tienen que saber que sus hijos, padres, son los objetivos principales del mundo. Tal vez alguien dice, Misael, tú estás exagerando un poquito, vamos a bajarle un poquito a eso. Eso no es tan así, Misael. Pero déjenme decirle que yo como maestro he escuchado a mis estudiantes, que en este año estudiantes van de 11 a 17 años. Estudiantes de 11 a 17 años, como maestro he escuchado decir que cuando no se acepta a alguien o que alguien tenga atracción por el mismo sexo, se está discriminando. Yo he escuchado a mis estudiantes decir que abortar un bebé es una opción. Yo he escuchado a mis estudiantes decir que el matrimonio es algo de la antigüedad y que no hay nada malo con estar con alguien sin estar casado. Entonces, padres, hermanos, amigos, el mundo de hoy en día no quiere que los cristianos adoctrinen a sus hijos, pero ¿saben lo que ellos están haciendo? Ellos están adoctrinando a tus hijos. El mundo está haciendo su trabajo. Y la pregunta es, ¿y tú qué estás haciendo? Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Daniel y sus amigos? A pesar de que algunos judíos cedieron a los babilonios, cedieron a esa presión que tenían en Babilonia, se dice lo siguiente acerca de Daniel y sus amigos, versículo 8. Y Daniel propuso, o resolvió, determinó, planeó en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Esta comida con la que ellos no quisieron contaminarse pudo haber sido la carne de bestias inmundas que estaban prohibidas en la ley judía. O pudo haber sido la carne de animales limpios, pero que primero eran ofrecidos como víctimas a sus dioses. Y este vino con el cual ellos dijeron que no se iban a contaminar, pudo haber sido derramado como un holocausto, como una libación, como un sacrificio sobre los altares de los dioses babilonios. Deuteronomio 32-38 nos confirma que eso era una de las prácticas de los paganos. Dice así, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Las comidas también, es bien importante entender esto cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, que las comidas en los tiempos antiguos eran muy, pero muy, muy importantes y significativas. Y a menudo esas comidas concluían o solidificaban acuerdos entre dos o más personas. Eso nosotros lo vemos en Génesis 26:30, en Éxodo 2:20, en 1 Samuel 9:19 al 24. Así que comer esa comida y beber ese vino era como aliarse y participar de la idolatría de los babilonios. Dice Éxodo 34:15, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Cuando Daniel tomó esa decisión
de no contaminarse con la comida y el vino del rey junto a sus amigos, él estaba diciendo, estaba gritando, él estaba diciendo a todo el mundo a su alrededor que su lealtad a Dios estaba por encima de lo demás, de todo lo demás. Él estaba diciendo que el Dios de Israel es el Dios verdadero y no esos dioses a los cuales ellos le sacrificaban. Y si Daniel y sus amigos no se contaminaron aún en esto de la comida y el vino del rey, nosotros podemos estar seguros que tampoco ellos se contaminaron en otras maneras. Y esa determinación que él primero hizo interiormente, después él la manifestó exteriormente. Dice el versículo: pidió por lo tanto el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y nuevamente, fíjense qué interesante, él le dice al jefe de los eunucos que no se le obligue a contaminarse. Como decía un pastor comentando acerca de esto, Daniel, no fue que él hizo una resolución, yo no me voy a contaminar con la comida del rey, y después cuando estaba delante del jefe de los eunucos, él no le dijo, tú sabes que yo tengo hoy problema del estómago y por eso es que no puedo comer eso. Tampoco le dijo, no, es que yo soy vegetariano y no puedo comer. No. ¿Qué fue lo que él le dijo? Él le dijo, yo no voy a comer eso porque eso me va a contaminar. Dicho de otra manera, él estaba diciendo al jefe de los eunucos, oigan, yo no como eso porque mi Dios me ha dicho que si yo hago eso me voy a contaminar y yo voy a obedecer a mi Dios. Ahora, si tú quieres ir y decirle al rey eso, también ve y díselo, pero yo no me voy a comer eso. Ahora, aquellos que saben cómo continúa la historia, yo quiero que hagamos un pequeño ejercicio y tratemos de olvidarnos un poquito de qué es lo que va a pasar después, para que nos pongamos en los zapatos de Daniel y sus amigos y veamos cómo podría continuar la historia. Imaginen conmigo cuál sería la respuesta del rey de los eunucos a la petición de Daniel. Daniel y sus amigos le dijeron, no nos obliguen a contaminarnos. ¿Cuál sería la respuesta del jefe de los eunucos? Naturalmente, ¿cuál sería esa respuesta? Para traerlo a hoy en día, eso se parece a que tú trabajes para un gobierno que promueve el aborto y tú le pidieras a ese gobierno que no te sancionen por promover la vida desde la concepción. Eso se parece a lo que hizo Daniel, a que tú tuvieras un profesor en la universidad o en el colegio que apoya la homosexualidad y tú le pidieras a él que no te repruebe por no poner en el examen final que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer. Eso se parece a que tú le solicites a las redes sociales que te permitan compartir tu fe sin ser censurado por ello. Y vuelvo a preguntar, ¿qué respuesta nosotros podríamos esperar de una solicitud semejante? Naturalmente sería una respuesta negativa, pero sorpresivamente eso no fue lo que pasó. Dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melsar. Melsar no es el mismo jefe de los eunucos, es otra persona. Él es un mayordomo o un despensero principal. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Quiero pararme aquí por un momento. Yo no sé si a ustedes le causa la misma reacción que a mí, pero a mí me dio mucha risa cuando yo estaba leyendo esto. Porque básicamente lo que nosotros acabamos de leer, lo que acabo de leer, vemos que aquí el jefe de los eunucos, ante la solicitud que hace Daniel de que no lo dejen contaminarse o no lo obliguen a contaminarse, básicamente lo que el jefe de los eunucos dijo fue, Daniel, tú me caes bien,
tus amigos también, pero si yo hago exactamente eso que tú me dices que haga, y el rey ve que ustedes están desnutridos, ¿tú sabes lo que va a pasar, Daniel? Me van a matar a mí, me van a ahorcar, me van a decapitar. Pero como ustedes me caen bien, aquí yo les dejo a mi mayordomo que él se encargue de aquí en adelante. Es decir, la responsabilidad ya no está sobre mí, está sobre el mayordomo. Y si le iban a quitar la cabeza a alguien, que fuera el mayordomo. Eso fue lo que dijo el jefe de los eunucos. Y este fue el trato que Daniel hizo con el mayordomo, versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto. Robusto significa aquí saludable. O como dicen los dominicanos, estaban buchúes después de esta prueba. Más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. Legumbres hace referencia aquí a plantas leguminosas o sus granos, sobre todo guisantes y las habas. O pueden también hacer referencia a vegetales. Y estos son alimentos que son ricos en proteínas, son alimentos ricos en hidratos de carbono, en lípidos, fibra, mineral y vitaminas. Pero no olvidemos, hermanos y amigos, que Daniel prefirió esto no porque él estaba en una dieta, sino porque él no quería, esa era su mentalidad, él no quería contaminarse con la comida del rey. Versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio el conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel y sus amigos tenían información, pero ellos no solamente tenían información, sino que también tenían la habilidad de sacar provecho a esa información. Ellos aprendieron las letras y también la ciencia de los caldeos que le enseñaron. Y dice aquí, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel fue capaz de interpretar visiones y sueños como nosotros vemos más adelante en el libro. Y su fama en Babilonia era tan grande que de él se decía que el espíritu de los dioses santos estaba en él. Así lo describían a él. Los dioses santos están en ti, pero Daniel siempre fue claro que eso no eran los dioses santos, era el Dios verdadero. Su fama decía que ningún misterio se podía esconder de Daniel. Y él fue tan famoso a tal punto que él fue hecho jefe por el mismo rey. Versículo 18, pasados pues los días, ¿cuántos días? Al principio dijimos que eran 3 años. Al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y fíjense que aunque los babilonios cambiaron sus nombres, ellos siguieron llamándose a sí mismos y entre ellos como los nombres que ellos tenían, los nombres hebreos. Ellos, aún en ese cambio de nombre, aún ellos no se dieron. Así pues, estuvieron delante del rey, fueron promovidos, se convirtieron en los consejeros personales del rey. Versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Y la palabra aquí da la idea de que el rey no es solamente que tenía a ellos, obviamente no los tenía solamente a ellos como consejeros, pero él comparaba las respuestas que le daban sus otros consejeros y las respuestas que le daban Daniel y sus amigos,
Y él halló la respuesta de Daniel y sus amigos 10 veces mejores que la de los otros magos y astrólogos. Es decir, los expertos le quedaban chiquito a lo que la sabiduría, inteligencia y conocimiento que ellos tenían. Y yo no quiero que olvidemos o que olvidemos algo muy, muy importante aquí, hermanos. Fíjense en el versículo 9, que dice, y puso Dios a Daniel en gracia. Y fíjense en el versículo 19 que dice, Dios les dio conocimiento e inteligencia. Hermanos y amigos, al final, todo esto se trata acerca de Dios. Él es quien hace, tal como hizo con Daniel, Él es quien hace esas cosas con nosotros hoy en día. Él es quien hace que tú caigas en gracia, sea en el trabajo, en el centro donde tú estudias, en la comunidad donde tú vives, etcétera, etcétera. Recordemos que Daniel no halló gracia ante el jefe de los eunucos porque Daniel cedió a las cosas que ellos le decían que hicieran, sino a pesar de no haber cedido. Dios es quien te da gracia incluso ante aquellos que no son parte del pueblo de Dios, como nosotros vemos claramente en este pasaje. Y Dios, tal como le dio a Daniel y sus amigos, es quien te da la habilidad de conocer las cosas. Y no solamente de conocer las cosas, sino también de sacarle provecho a esas cosas que tú conoces, que sin la ayuda de Dios tú estarías preguntándote, ¿y eso para qué me sirve? Dios es quien da la habilidad para tú crecer, desarrollarte, aprender en cualquier área de conocimiento. Y sí, podemos decir que los vegetales que uno come son nutritivos, pero al final del día también debemos atribuirle a Dios esa gracia, porque si ellos son nutritivos es porque Dios los hizo nutritivos, y si ellos han de ser beneficiosos para nosotros es porque Dios los hace beneficiosos para nosotros. Así que todo este relato se trata acerca de Dios. Y hay uno más grande, hermanos y amigos, que Daniel, y su nombre es Jesús. Mientras Jesús caminaba sobre esta tierra, Él ni en sus pensamientos, ni en sus sentimientos, ni en sus acciones, Él no se contaminó ni por una décima de segundo. Y porque Él no se contaminó ni por un segundo, por eso Él nunca, absolutamente nunca tuvo que pedir perdón por sus propios pecados. Sin embargo, vemos que Él está siendo clavado en una cruz y obviamente no son por sus propios pecados, sino por pecadores como tú y pecadores como yo. Y es de acuerdo a ese carácter santo y que no cede a la presión del mundo, ese carácter de Jesucristo, o es de acuerdo a ese carácter de Jesucristo, que tanto Daniel en su tiempo, como nosotros en el tiempo de hoy en día, estamos por el Espíritu de Dios siendo transformados y estamos siendo conformados hasta que seamos perfectos, tal como Jesús lo es. El capítulo 1 de Daniel termina dándonos a entender que tanto la resolución de Daniel y sus amigos de no contaminarse, como esa gracia de Dios que Él les dio, continuaron, no por un tiempo, sino que continuaron hasta el final. Es decir, hasta que el pueblo de Israel retornó a Israel. El versículo 21 del capítulo 1 termina, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y así termina este capítulo. Hermanos, ¿qué enseñanza nosotros, aparte de todas esas que ya nosotros vimos, qué enseñanzas más nosotros podemos aprender de aquí? Déjame decirles que la enseñanza de Daniel, o que Daniel 1 nos deja, no es que los cristianos verdaderos deben ser vegetarianos. Esa no es la enseñanza. La enseñanza es que aquellos que sinceramente quieren agradar a Dios en un mundo que los presiona para que ellos se conformen,
pueden pedir y esperar la gracia de Dios que los libra del mal y o que les da todo lo que ellos necesitan para honrar. Esa es la enseñanza con la cual Daniel 1 nos quiere dejar. Vuelvo a repetir, que aquellos que quieren sinceramente agradar a Dios en un mundo que los presiona para que se conformen, pueden pedir y también esperar la gracia de Dios que los libra del mal y o les da todo lo que ellos necesitan para así honrar. Y quiera Dios, por su Santo Espíritu, grabar estas enseñanzas y verdades en nuestros corazones y que nosotros podamos vivir a la luz de estas. Si Dios quiere, en otro sermón seguiré hablando de Daniel, así que les invito a que no se lo pierdan. Vamos a orar. Señor, gracias, aunque suene redundante, pero te damos gracias por tu gracia. Porque no estamos dejados solos, no estamos abandonados en un mundo que nos presiona, en un mundo donde estamos rodeados de peligros y de amenazas. Tú estás ahí y aunque los gobernantes y las personas de este mundo quieran oponerse a ti y quieran bajarte de tu trono, sabemos, oh Señor, que tú no dejarás tu trono y tú seguirás reinando y todas las cosas pasarán de acuerdo a tu decreto, a tu plan, de acuerdo a tu voluntad. Y como parte de tu pueblo, nosotros podemos estar seguros de que tú nos darás la gracia que nosotros necesitamos para honrarte en este tiempo en el cual tú nos has permitido vivir. Gracias, Señor, por esa gracia. Gracias, oh Señor, por Jesucristo. Gracias, oh Señor, por tu palabra. Y gracias, oh Señor, por tu Santo Espíritu. Bendice, oh Señor, tu palabra en nosotros y haz mucho más de lo que nosotros pedimos o podemos entender. En el nombre de Jesús. Amén.